Mi nombre es Darío. Era el 29 de octubre, lo recuerdo bien, cuando el abogado que llevaba el inventario de mi padre, fallecido un mes antes, llamó. Cuando recibí la noticia de que la barbería de mi padre quedaba oficialmente a mi nombre, sentí una mezcla de orgullo y nostalgia que no esperaba. La verdad es que siempre había trabajado cerca de él, aprendiendo cada movimiento, cada corte preciso, pero ahora la responsabilidad era completamente mía. Vivía a unas calles de distancia, así que podía ir y venir, pero algo dentro de mí me decía que debía preparar el lugar antes del Día de los Muertos. No podía dejar pasar la tradición ni la oportunidad de rendirle un homenaje silencioso. Al entrar, el olor a madera vieja y a cuero me golpeó de inmediato. Cada rincón estaba cubierto por una capa de polvo que parecía dormir desde hacía meses. Las sillas de cuero estaban gastadas, con pequeñas grietas que contaban historias de decenas de años de cortes y afeitadas. Los espejos reflejaban el sol de la tarde con un tono amarillento, y las herramientas de metal, aunque oxidadas en algunas partes, aún brillaban bajo la luz de la ventana. Sentí un nudo en la garganta al recordar a mi padre acomodando una silla para un cliente, con su sonrisa paciente tan característica de él. Decidí no reemplazar nada. Quería mantener la esencia del lugar intacta. Limpié con cuidado cada superficie, desempolvé las herramientas, pulí los espejos y restauré las sillas lo mejor que pude. Cada gesto me conectaba con su memoria y en momentos me encontraba hablando solo, recordando cómo me enseñaba a manejar la navaja o a colocar la capa sobre los hombros del cliente. Mientras trabajaba, escuchaba el leve crujido de la madera bajo mis pies y el sonido metálico de las tijeras al caer sobre la mesa, rítmico y casi musical. Coloqué un pequeño altar con fotos de mi padre, velas encendidas y flores de cempasúchil. Quería sentir su presencia durante el Día de los Muertos, que el lugar no solo estuviera listo para los clientes, sino también para él. Había algo en esa mezcla de nostalgia y solemnidad que me hacía sentir acompañado, como si el tiempo no hubiera separado completamente nuestras vidas. Cada detalle, desde el olor del cuero hasta la posición de las tijeras, parecía susurrarme historias del pasado que aún no estaban listas para irse. Al final del día, mientras apagaba la luz y cerraba la puerta, sentí una especie de calma extraña, mezclada con un ligero escalofrío. La barbería estaba limpia y restaurada, pero al mismo tiempo parecía esperar algo o a alguien. Caminé de regreso a casa con el corazón pesado pero contento, con la sensación de que había hecho algo importante, aunque no sabía exactamente qué. Esa noche, dormí con la ventana ligeramente abierta, escuchando los sonidos habituales del barrio, sin imaginar que los ecos de la barbería pronto me alcanzarían de maneras que jamás habría esperado. Después de días restaurando la barbería, empecé a notar que algo en el barrio había cambiado. Los vecinos comenzaban a mirarme con cierta curiosidad y, a veces, con un dejo de preocupación en sus ojos. Pronto escuché los primeros rumores. Algunos decían que, en las noches, se escuchaban las cuchillas cortando solas, como si alguien estuviera practicando cortes, y que las sillas se movían lentamente sin que nadie las tocara. Al principio, intenté racionalizarlo. Pensé que eran ruidos de la madera vieja o de gatos callejeros, pero la frecuencia y la precisión de los sonidos eran extrañas, casi humanas. Un día, mientras terminaba de organizar las herramientas, Juan, un vecino de 60 años y cliente habitual de la barbería de mi padre, vino a cortarse el cabello. Desde que lo vi cruzar la puerta, su semblante denotaba preocupación. Me contó que durante varias noches había escuchado los sonidos en la barbería, el roce metálico de las tijeras, el cuero de las sillas crujir como si alguien se sentara y se levantara, y hasta el leve aroma de loción de afeitado que él asociaba con mi padre. Juan mencionó que se sentía observado, aunque no había nadie presente. Su voz temblaba ligeramente, y yo podía sentir la tensión en el aire. Mientras cortaba su cabello, observé sus manos inquietas y cómo se movía con cautela, como si esperara que algo apareciera de la nada. Recordé entonces que mi padre siempre decía
que cada herramienta en la barbería tenía su propósito y que incluso los objetos parecían tener vida propia cuando se cuidaban con dedicación. Esa noche, la descripción de Juan me hizo sentir algo extraño, una mezcla de miedo y familiaridad. Era como si los ecos de mi padre aún persistieran en cada rincón del lugar, aunque nadie pudiera verlos. Al terminar, Juan agradeció y salió apresuradamente, pero sus palabras y su semblante quedaron grabados en mi mente. Caminé alrededor de la barbería, tocando las sillas y herramientas, intentando encontrar una explicación lógica. Sin embargo, un sentimiento profundo me decía que lo que él había escuchado no era fruto de la imaginación. Esa misma noche, mientras cerraba la puerta y apagaba las luces, escuché un leve chirrido metálico detrás de mí. Me giré rápido, pero no había nadie, solo la barbería silenciosa y las sombras de los espejos reflejando la luz de la calle. No pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Algo estaba sucediendo allí, algo que desafiaba la lógica, y una parte de mí deseaba que fuera solo mi imaginación. Sin embargo, la presencia de mi padre parecía más real que nunca, como si estuviera velando por el lugar, o quizá reclamando que la barbería siguiera siendo lo que siempre había sido, un espacio lleno de vida, precisión y tradición, incluso después de su partida. Aquella noche no podía dormir. Cada sonido de la calle me hacía sobresaltar y la mente me jugaba malas pasadas recordando los relatos de Juan y los ruidos extraños de la barbería. Decidí levantarme y caminar por la casa, tal vez para distraerme o simplemente para comprobar que todo estaba en orden. La sala estaba en silencio, iluminada solo por la luz amarilla de la lámpara que colgaba del techo. Mientras pasaba frente al espejo grande que mi padre había colocado hace años, sentí algo que me detuvo en seco. Por unos segundos, vi la figura de mi padre reflejada en el cristal, exactamente como lo recordaba, de pie, tijeras en mano, ajustando la capa sobre un cliente imaginario, con esa sonrisa tranquila y confiada que siempre tenía mientras trabajaba. Mi corazón empezó a latir con fuerza y un frío recorrió mi espalda. Quise parpadear para asegurarme de que no era un reflejo de mi imaginación, pero la imagen permaneció firme, clara y viva. Fue solo un instante, pero suficiente para que todos los recuerdos de mi infancia y juventud en la barbería me golpearan de golpe. Pude sentir su presencia, su meticulosidad, la manera en que movía las manos con precisión y cuidado. Por un momento, tuve la sensación de que él estaba allí para revisarlo todo, para asegurarse de que la barbería seguía siendo como él la había dejado. Al mismo tiempo, sentí un miedo profundo, la certeza de que algo inexplicable estaba ocurriendo y que yo no podía controlar ni entender del todo. Cuando finalmente desapareció, el silencio de la sala se volvió abrumador. Me quedé parado frente al espejo, temblando levemente, con la respiración entrecortada. La emoción que me invadía era extraña, mezcla de tristeza, nostalgia y un respeto que no se podía poner en palabras. La sensación de compañía se había ido, pero la certeza de que mi padre seguía de alguna manera presente quedó grabada en mi mente. Esa noche no volví a cerrar los ojos de manera tranquila. Cada sombra parecía moverse un poco más, cada reflejo me hacía mirar 2 veces. La experiencia me dejó con un sentimiento agridulce, miedo y consuelo entrelazados, como si la realidad y los recuerdos de mi padre se hubieran fusionado en un solo instante que no podría olvidar jamás. Desperté con la sensación de que la noche había sido demasiado larga, como si cada minuto hubiera sido observado por algo invisible. Al abrir los ojos, la luz del sol atravesaba las cortinas, iluminando mi habitación con tonos cálidos. Aún sentía un escalofrío que no lograba sacudirme, un recuerdo de la visión del reflejo de mi padre en los espejos de la noche anterior. Decidí ir a la barbería, queriendo comprobar que todo estuviera en orden. Al llegar, el lugar parecía exactamente como lo había dejado. Las sillas alineadas, los espejos relucientes después de mi limpieza, el altar con las velas encendidas y las flores de cempasúchil intactas. Todo en apariencia normal, demasiado normal. Caminé despacio,
tocando cada herramienta, cada superficie, esperando encontrar algún indicio de lo que había ocurrido. Entonces lo noté. Las cuchillas estaban impecables, limpias, afiladas, como si hubieran sido usadas durante la noche por alguien experto. Ningún cabello en el piso, ninguna marca de polvo movido. Era imposible que alguien hubiera entrado. La puerta estaba cerrada con llave y la vecindad seguía dormida. Sentí una mezcla de miedo y asombro, como si la barbería hubiera sido visitada por una presencia que no podía ver, pero que conocía cada detalle del lugar mejor que yo. Me quedé parado en medio del local, respirando con dificultad, observando las herramientas relucir bajo la luz de la mañana. Una parte de mí quería racionalizarlo, buscar explicaciones lógicas. Tal vez mi mente había imaginado todo, o alguien había entrado sin que yo lo supiera. Pero el sentimiento en el pecho no me dejaba mentirme a mí mismo. Sabía, con una certeza que helaba la sangre, que mi padre había estado allí, aunque invisible, manteniendo su barbería tal como siempre la había cuidado. Cerré los ojos un momento y pude recordar su sonrisa, la forma en que movía las manos con precisión y dedicación. Era como si me dijera sin palabras que el legado continuaba, que la tradición permanecía intacta. Aún así, la experiencia dejó un vacío extraño. La mezcla de consuelo y miedo que solo algo real, algo que no se puede explicar, puede generar. Al salir de la barbería, respiré hondo. El barrio seguía en silencio, las calles apenas despertando, y yo llevaba conmigo la sensación de que lo que había ocurrido esa noche jamás podría contarse del todo. La barbería estaba lista, las herramientas afiladas y el recuerdo de mi padre, más vivo que nunca, se quedaba conmigo, observando cada movimiento, protegiendo su legado invisible, como si el Día de los Muertos no solo celebrara a los difuntos, sino que también los hiciera presentes en la vida cotidiana, de maneras que uno nunca espera. Me llamo Omar. La última semana de octubre siempre traía consigo un bullicio particular en el edificio donde vivo, en pleno centro de Guadalajara. Los vecinos comenzaban a sacar calaveritas de azúcar, fotos de sus difuntos y pequeñas ofrendas para adornar los pasillos y el salón común. Para mí, que paso la mayor parte del tiempo en mi apartamento entre videojuegos y series, era un espectáculo silencioso pero reconfortante. Sin embargo, aquel año algo se sentía diferente. El señor Ramírez, mi vecino del piso de abajo, que siempre se encargaba de cuidar el altar del edificio con un esmero que rozaba lo obsesivo, no apareció como de costumbre. Durante años lo había visto traer flores de cempasúchil, colocar velas y revisar que cada detalle del altar estuviera en su lugar antes del 1 de noviembre. Este año, los pasillos permanecían en silencio. Las flores que él normalmente colocaba parecían marchitas antes de tiempo. Al principio pensé que quizás estaba enfermo o viajando, pero algo en el aire me hizo sentir un vacío extraño. Caminé por el corredor varias veces, intentando escuchar algún ruido familiar de su departamento, tal vez el arrastre de sus botas o el leve crujido de la madera bajo sus pies. No había nada, solo el eco de mis propios pasos y el olor tenue a incienso que dejaba en el aire los años de sus rituales. Intenté mantener la rutina de siempre, preparándome para mis juegos nocturnos y revisando correos, pero no podía evitar mirar hacia su puerta cerrada. Cada vez que pasaba frente a su apartamento, un escalofrío me recorría la espalda. Era como si el edificio entero estuviera conteniendo la respiración. En las noches, el viento que se colaba por las ventanas hacía que las cortinas danzaran lentamente, proyectando sombras que se mezclaban con la sensación de ausencia. Recordé entonces todas las pequeñas conversaciones que había tenido con él. Nada profundo, solo saludos breves o comentarios sobre el clima, pero siempre con una calidez que contrastaba con mi rutina solitaria. Me di cuenta de que, sin darme cuenta, había llegado a depender de su presencia silenciosa. La idea de que algo le hubiera sucedido me hizo sentir un peso en el pecho, una mezcla de preocupación y una curiosidad que no podía ignorar. Con cada día que pasaba y su puerta permanecía cerrada,
El ambiente del edificio se sentía más extraño. Las flores marchitas en los pasillos, la ausencia de su risa contenida y la falta de movimiento habitual transformaban el lugar en algo que reconocía, pero que a la vez me resultaba inquietantemente ajeno. Esa sensación de desconcierto fue la primera señal de que aquel Día de los Muertos no sería como los anteriores. La noche que siguió a los últimos días de ausencia del señor Ramírez se sintió diferente desde el primer momento. Caminaba por el pasillo del edificio para cerrar la puerta de mi apartamento cuando algo llamó mi atención. Una pequeña vela, que no era mía, estaba colocada sobre la mesa junto al corredor. No recordaba haberla visto antes. La observé un momento, pensando que quizá algún vecino la había dejado, pero el piso estaba desierto. Al día siguiente, encontré una fotografía antigua apoyada en mi escritorio, una imagen familiar que claramente pertenecía al señor Ramírez. Mi corazón se aceleró, sentí una mezcla de miedo y confusión. ¿Cómo había llegado eso a mi departamento? La colocación de los objetos era tan sutil que parecía casi intencional, como si alguien estuviera jugando conmigo o tratando de llamar mi atención. Los sonidos comenzaron a acompañar estos pequeños hallazgos. Durante la madrugada escuché pasos arrastrarse lentamente por el corredor. Al principio traté de ignorarlo, atribuyéndolo al viejo piso de madera y al viento que entraba por las ventanas. Pero los pasos continuaban y a veces se detenían justo afuera de mi puerta, como si alguien estuviera evaluando cada movimiento mío. La sombra de la cortina del pasillo parecía moverse de forma extraña, alargando su silueta con cada giro de la luz de los postes. Intenté racionalizarlo. Revisé los departamentos cercanos. Todos parecían vacíos en esas horas. La puerta de Ramírez seguía cerrada, sin señales de vida. Los objetos que aparecían en mi apartamento eran cada vez más claros. Un pequeño saco de incienso, un adorno de calavera y hasta una nota doblada, que no me atrevía a abrir. Sentía que algo invisible recorría los espacios, pero no podía identificar si era una broma de algún vecino o algo que escapaba a toda lógica. Mi rutina empezó a cambiar. Dejé de jugar por las noches y cada sonido me hacía sobresaltar. Caminaba con cautela, revisando cada esquina del corredor antes de abrir mi puerta. La sensación de que alguien me observaba se intensificaba con cada paso y la familiaridad del edificio se transformaba en un lugar extraño y cargado de tensión. Por momentos, me encontraba contemplando los objetos de Ramírez, preguntándome si de alguna manera él seguía presente, aunque ya no estuviera visible. Lo que comenzó como curiosidad se convirtió en una inquietud constante. Los objetos, los sonidos, las sombras, todo me hacía sentir que alguien estaba intentando comunicarse conmigo sin palabras. Cada noche, al acostarme, escuchaba un susurro apenas perceptible, mezclado con la respiración del viento, y me preguntaba si acaso estaba imaginando todo o si algo realmente caminaba por el edificio conmigo, algo que solo yo podía percibir. Durante los días que siguieron a los extraños sucesos en el edificio, comencé a notar que mi teléfono sonaba en horarios inusuales. Al principio creí que eran llamadas de publicidad o algún error de la compañía, pero pronto me di cuenta de que el número era antiguo, uno que recordaba vagamente, pertenecía al señor Ramírez. La sensación que me recorrió fue extraña, una mezcla de incredulidad y miedo, como si el mundo cotidiano comenzara a desdibujarse. Atendí con cautela, y del otro lado solo se escuchaba respiración. No era profunda ni uniforme, sino irregular, entrecortada, con pausas que parecían marcar un ritmo. A veces aparecían susurros, apenas perceptibles, como si alguien intentara decir algo sin palabras. Cada vez que escuchaba esos sonidos, sentía un nudo en el estómago y un estremecimiento recorrerme la espalda. Era imposible saber si lo que escuchaba era real o un juego de mi mente cansada por la soledad y el miedo. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando trucos, pero los objetos del departamento del señor Ramírez seguían apareciendo en mi hogar, como si alguien los colocara cuando yo no miraba. Una calaverita de azúcar,
con una ligera grieta en un costado, apareció sobre mi estante entre mis películas y figuras de colección. Luego, un paquete de incienso ya abierto, con el aroma de copal impregnando el aire aún antes de encenderlo, descansaba sobre mi mesa como si hubiera sido dejado con cuidado. Lo más inquietante fue encontrar una carta doblada con precisión casi ritual, con mi nombre escrito en una caligrafía antigua, justo al lado de mi cama. Pronto me di cuenta de que cada aparición coincidía con una llamada telefónica. El teléfono sonaba con ese tono apagado, antiguo, como si no perteneciera a esta época, y siempre en horas donde el edificio entero parecía contener la respiración. Al contestar, no había voz clara, solo una respiración lenta y unos susurros casi imperceptibles, como si alguien intentara decir mi nombre desde muy lejos. Esa sincronía me helaba la sangre. No era casualidad. Alguien o algo quería que yo entendiera algo. Quería hablar conmigo, pero no sabía qué responder ni si debía hacerlo. Las noches se volvieron interminables. Dejaba la luz del pasillo encendida, pero ni eso alejaba la inquietud que se instalaba dentro de mí. Cada vez que el teléfono sonaba, me incorporaba con el corazón latiendo con fuerza en el pecho y las manos frías. A veces tardaba en contestar, paralizado por el miedo a escuchar lo que hubiera al otro lado. Y cuando finalmente lo hacía, los susurros parecían más cercanos, como si reconocieran mi presencia, como si supieran que yo estaba escuchando atentamente. No eran amenazas ni lamentos, pero había un peso en esas respiraciones, una tristeza o una urgencia que no lograba descifrar. Empecé a caminar por el apartamento con cautela, evitando mirar de reojo los reflejos en las ventanas o los rincones más oscuros. El silencio del edificio se volvía más denso durante la noche, y los pasillos resonaban con crujidos leves, como pasos contenidos. A veces tenía la impresión de que alguien se detenía justo detrás de mi puerta, sin tocar, simplemente esperando. Cada sombra proyectada por la luz de la calle me hacía estremecer. Cada sonido, por pequeño que fuera, se sentía como un recordatorio de que no estaba solo. Con los días, la sensación de vigilancia se hizo parte de mi rutina. No se trataba solo de llamadas o de objetos ajenos, sino de una presencia latente. Era como si alguien me observara desde el otro extremo del corredor, desde los huecos donde la luz no alcanzaba, desde el silencio que habitaba entre los pisos viejos del edificio. No pedía ser vista, no buscaba provocar escándalo, pero exigía ser reconocida. Un contacto constante, discreto, que no podía ignorar. Una forma de compañía que no había pedido, pero que ahora formaba parte de cada uno de mis días. Mi mente empezó a recordar cada momento que había compartido con Ramírez, los pequeños gestos, las breves conversaciones, la forma en que siempre revisaba que todo en el altar estuviera perfecto. Todo cobraba un nuevo significado. Sentía que, de alguna manera, su espíritu seguía allí, comunicándose conmigo de una manera que desafiaba toda lógica. Esa certeza silenciosa me aterraba y me fascinaba al mismo tiempo. La mañana del 1 de noviembre despertó con un aire húmedo y un cielo gris que parecía pesar sobre la ciudad de Guadalajara. Al salir de mi apartamento, el viento fresco me golpeó suavemente la cara, arrastrando consigo el aroma de pan de muerto, flores de cempasúchil y humo de incienso que provenía de las casas cercanas. Cada paso que daba por el pasillo del edificio me hacía sentir que los espacios vacíos, los corredores silenciosos y las puertas cerradas guardaban un secreto que estaba a punto de revelarse. El altar del edificio estaba montado como siempre. Flores naranjas y amarillas iluminaban la mesa central, las velas emitían un resplandor cálido y la calidez de la tradición impregnaba el ambiente. Pero había algo que faltaba, un detalle que resonaba en mi pecho con una ausencia dolorosa, el toque inconfundible del señor Ramírez, los objetos que él cuidaba con esmero, las fotos cuidadosamente colocadas, los pequeños adornos que solo él sabía acomodar, no estaban. Era como si la energía familiar que siempre impregnaba el altar se hubiera esfumado, dejando un vacío palpable que nadie más parecía notar. Mientras recorría la habitación,
Intentando comprender lo que sucedía, me crucé con un vecino que también admiraba el altar. Entre palabras breves y casuales, mencionó que el señor Ramírez había fallecido hacía años. La frase cayó sobre mí como un golpe helado. Una sensación de incredulidad y vértigo recorrió todo mi cuerpo. Recordé con claridad cada momento que creí haber compartido con él. Sus pequeños gestos de cortesía, la forma en que ajustaba las flores para que no cayeran, los breves comentarios sobre sus recuerdos familiares, su risa contenida que parecía llenar los corredores en silencio. Todo había sido tan real, tan presente, que ahora se sentía imposible. Me quedé inmóvil frente al altar, observando las velas parpadear con el viento que entraba por la ventana, sintiendo cómo cada rincón de la habitación parecía impregnado de su presencia. Mi mente luchaba por reconciliar la realidad con la memoria. ¿Cómo era posible que todo lo que había vivido con él hubiera ocurrido si, según el mundo, llevaba años muerto? Un escalofrío subió por mi espalda, y por un momento tuve la impresión de que una sombra, ligera y silenciosa, se deslizaba entre las velas, como si el espíritu de Ramírez estuviera ahí, observándome, verificando que todo estuviera en orden, como siempre lo hacía, aunque ya no perteneciera a este mundo. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. No podía comprender cómo mis recuerdos eran tan vívidos, cómo había visto y hablado con alguien que, según todos, llevaba años muerto. Me senté junto al altar, intentando procesar la mezcla de miedo, desconcierto y una extraña sensación de respeto hacia aquello que había ocurrido. Era como si el espíritu de Ramírez hubiera elegido comunicarse conmigo de manera silenciosa, dejando que fuera testigo de su presencia sin interferir directamente en la vida de los demás. Al mirar los objetos que habían aparecido en mi apartamento, la vela, la fotografía, el paquete de incienso, sentí una especie de cierre. Todo tenía sentido ahora, aunque era un sentido que no podía racionalizar. Su espíritu había estado allí, entre los pasillos y las sombras, preservando su costumbre de cuidar el altar, y había decidido que yo fuera quien entendiera la verdad. Con el corazón aún acelerado, dejé el edificio y caminé hacia la plaza cercana, observando cómo la ciudad celebraba el Día de los Muertos, con altares, flores y velas que iluminaban la noche. Sentí una conexión silenciosa con Ramírez, un respeto profundo por su manera de mantenerse presente más allá de la vida. No hablé de esto con nadie, no podía, y quizás nadie entendería. Solo yo sabía la verdad, y eso me acompañaría para siempre. La presencia de alguien que había existido, que había desaparecido y que, de algún modo, había elegido que yo fuera su testigo silencioso. Ese día, mientras las flores de cempasúchil bailaban con el viento y el aroma de la comida típica llenaba el aire, comprendí que algunas presencias no desaparecen con la muerte y que ciertos recuerdos pueden ser más reales que la vida misma. Me llamo Jorge. Siempre he pensado que el Día de Muertos tiene algo hermoso y triste al mismo tiempo. En mi familia es una tradición que se respeta cada año: ir al Panteón de Belén, limpiar las tumbas de mis abuelos y dejarles flores de cempasúchil, pan de muerto y un poco de mezcal. Nunca he sido un hombre especialmente creyente. Soy médico, estoy acostumbrado a mirar la muerte desde otro ángulo, más clínico, más racional. Pero hay algo en ese día, en ese ambiente, que siempre logra remover algo dentro de mí. Esa tarde el cielo estaba gris, como si el sol se negara a brillar por respeto a los que ya no están. El aire olía a incienso de copal, a cera derretida y a flores frescas. En el cementerio, las familias decoraban los altares, los niños corrían entre las lápidas y los músicos de mariachi tocaban canciones alegres que contrastaban con la quietud de las tumbas. Yo caminaba con mi esposa Claudia y nuestros dos hijos, Emilia y Rodrigo, cada uno con una vela en la mano. Ellos estaban emocionados. Para ellos, el panteón no era un lugar de tristeza, sino de fiesta y color. Mientras limpiábamos la tumba de mis abuelos,
Me quedé observando cómo las luces de las velas parpadeaban con el viento, como si respiraran. Claudia acomodaba las flores y los niños dejaban pequeñas calaveritas de azúcar sobre la lápida. Yo encendí una última vela, y por un momento me invadió una sensación de paz, esa calma que solo se siente cuando todo parece estar en su lugar. Pero algo cambió cuando el sol terminó de ocultarse. Las voces y risas empezaron a disminuir. Muchas familias se marchaban, dejando las velas encendidas para que sus difuntos encontraran el camino. Yo guardaba mis cosas en la mochila cuando escuché, entre el murmullo lejano y el chisporroteo de las velas, una voz infantil. Era un susurro suave, apenas perceptible, que parecía venir de mi lado izquierdo. Pedía algo, agua o quizá comida. No estoy seguro de las palabras exactas, pero el tono era débil, casi suplicante. Me giré, esperando ver a algún niño cerca, pero no había nadie. Solo las sombras alargadas de las cruces, el resplandor anaranjado de las velas y el eco lejano de una guitarra. Pensé que tal vez mi mente me estaba jugando una broma. Después de todo, había pasado el día entero en el hospital, sin dormir bien la noche anterior. Intenté ignorarlo y seguir recogiendo las cosas, pero la voz volvió a escucharse, un poco más clara, un poco más cerca. Pedía agua. Esta vez lo escuché con certeza. Sentí cómo se me erizaba la piel y sin entender por qué, me quedé inmóvil, conteniendo el aliento. Miré hacia los lados, hacia las tumbas más próximas, buscando alguna señal. Nada. Solo el parpadeo irregular de las velas y el olor intenso a tierra húmeda. Le pregunté a Claudia si había escuchado algo. Me respondió que no, que tal vez era el viento. Intenté sonreír, pero dentro de mí crecía una inquietud difícil de explicar. El aire se había vuelto más frío y tenía la sensación de que alguien me observaba desde algún rincón del cementerio. Los niños ya estaban cansados, así que decidimos marcharnos. Mientras caminábamos hacia la salida, no pude evitar voltear la mirada varias veces hacia atrás. En uno de esos giros, juraría que vi una pequeña sombra moverse entre las tumbas, una silueta baja, como de un niño, que se desvaneció en la oscuridad. No dije nada. No quise preocupar a nadie, solo guardé silencio mientras nos alejábamos del panteón, con la voz aún resonando en mi cabeza. Esa noche, al cerrar los ojos, tuve la extraña sensación de que algo allá afuera seguía esperándome. Como si aquella petición, ese murmullo suave entre las velas, no se hubiera dirigido a cualquiera, sino directamente a mí. Cuando le dije a Claudia que quería quedarme unos minutos más en el panteón, me miró con cierta desconfianza. Pensó que necesitaba un momento a solas para despedirme de mis abuelos, y no insistió. Ella y los niños se adelantaron al carro, y yo prometí que no tardaría. En realidad, no sabía bien por qué quería quedarme. Era una sensación interna, algo que me empujaba a regresar entre las tumbas, como si me hubieran llamado por mi nombre sin pronunciarlo. Encendí la linterna del celular y caminé por los senderos de piedra. Las luces de las velas se reflejaban en los mármoles húmedos y el olor a tierra mojada era más fuerte que antes. El cementerio estaba casi vacío. Solo se escuchaban los últimos pasos de una familia que se despedía a lo lejos y el zumbido de los insectos alrededor de las flores. Sentí un silencio tan espeso que me costaba incluso respirar. Volví a escuchar la voz. Esta vez no fue un susurro perdido, sino algo más definido. Una voz infantil, frágil, con un tono que no sabría describir, ni triste ni alegre, solo cansado. Decía las mismas palabras que antes. Pedía agua, pedía comida. Me detuve en seco. La linterna temblaba en mi mano. La luz se movía sobre las lápidas y hacía que las sombras parecieran respirar. No quería seguir, pero mis pies avanzaron solos. El sonido me guiaba entre los pasillos del panteón, más allá de las áreas donde descansaban los familiares conocidos. Allí las tumbas eran antiguas, algunas rotas, cubiertas de musgo. Había cruces de hierro oxidado, fotografías borrosas, nombres borrados por el tiempo. La voz me llevó hasta una esquina que nunca había notado antes, donde el suelo estaba cubierto de pétalos de cempasúchil húmedos
y velas apagadas. Ahí lo vi. Un pequeño montículo de tierra, apenas marcado con una cruz de madera. No tenía nombre, ni fecha, ni flores frescas. Solo esa cruz torcida y un pedazo de cinta azul descolorida atada al centro. Al acercarme, sentí un frío intenso, uno que no pertenecía al clima. Era un frío que subía desde el suelo, como si la tierra misma exhalara algo muerto. La linterna parpadeó y casi se apagó. En ese instante, tuve la sensación clara de que alguien respiraba bajo mis pies. No era imaginación. Sentí una vibración leve, como si algo se moviera debajo del montículo. Me quedé congelado, con el corazón golpeando en el pecho. Quise convencerme de que era un efecto del viento, de la humedad, de mi cansancio, de cualquier explicación que sonara razonable. Di un paso atrás. El aire olía distinto, una mezcla de copal y barro recién removido. Mis manos estaban heladas y, sin saber por qué, empecé a temblar. No había miedo inmediato, sino una incomodidad profunda. Esa clase de inquietud que se clava en el estómago y se queda ahí, sin forma, sin nombre. Me quedé observando el lugar unos segundos más. No había ningún signo de vida ni movimiento alguno, pero tenía la certeza de que algo, o alguien, me miraba desde ese trozo de tierra. Cerré los ojos un momento, murmuré una oración que no recordaba desde la infancia y me alejé despacio, sin mirar atrás. Cuando llegué al coche, Claudia notó que mis manos estaban frías. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que simplemente me había quedado pensando. No quise contarle nada. Los niños dormían en el asiento trasero, abrazados a las calaveritas que habían comprado, y no quería perturbar esa calma. El camino de regreso fue silencioso. Afuera, las calles seguían llenas de papel picado, velas y música. Pero dentro del coche reinaba una quietud pesada. Miré por la ventana y me pareció ver, por un segundo, una figura pequeña junto a la reja del panteón, inmóvil, observando cómo nos alejábamos. Cerré los ojos. Esa noche soñé con tierra húmeda, con manos diminutas que buscaban algo entre las sombras, y al despertar tuve la extraña certeza de que no había sido un sueño. A la mañana siguiente, intenté convencerme de que todo lo que había pasado la noche anterior tenía una explicación lógica. Tal vez la voz fue un eco, una ilusión del cansancio, o el sonido de algún niño que se había quedado rezagado entre las tumbas. Me repetí eso mientras desayunaba, pero la sensación en el estómago no desaparecía. Tenía la mente nublada, como si algo me persiguiera desde los sueños. Claudia notó que estaba distraído. Me preguntó si pensaba ir al hospital y respondí que sí, aunque apenas podía concentrarme en el sonido de su voz. Mientras preparaba mi mochila, noté algo extraño. El pequeño rosario que siempre llevaba conmigo, el que mi madre me había dado años atrás, ya no estaba. Lo busqué en los bolsillos, en la mesa, en el coche. Nada. Lo di por perdido. Salí de casa intentando pensar en otra cosa, pero a lo largo del día comenzaron a suceder pequeños incidentes que me helaron la sangre. Primero, una moneda de 5 pesos apareció sobre mi escritorio del hospital, justo al lado de mi taza de café. No era mía, tenía una capa de tierra, como si hubiera estado enterrada. Luego, al abrir mi mochila para guardar unos papeles, encontré dentro una flor de cempasúchil marchita, con el tallo cubierto de lodo. No le di importancia al principio. Pensé que tal vez los niños habían jugado con mis cosas o que la flor se había colado por accidente desde el panteón. Pero más tarde, mientras revisaba el material médico, vi algo que me hizo detenerme. El rosario que había perdido estaba allí, sobre la mesa del consultorio, lleno de tierra, como recién desenterrado. Nadie más tenía acceso a esa habitación. Me quedé inmóvil, sin poder respirar. En ese momento recordé el montículo de tierra, la cruz sin nombre, la voz pidiendo agua y comida. Todo cobró un sentido oscuro, uno que no quería aceptar. Sentí que algo había regresado conmigo desde el cementerio, algo pequeño, silencioso, pero insistente.
Esa noche llegué a casa agotado. Claudia estaba preparando una pequeña ofrenda familiar en la sala, con las fotos de nuestros difuntos, velas y pan de muerto. Me uní a ella intentando fingir normalidad, pero cuando abrí la mochila para guardar mi bata, los objetos desaparecidos estaban ahí: el rosario, la moneda, la flor y hasta una pequeña vela blanca que no recordaba haber puesto, todo cubierto de polvo y tierra húmeda. El corazón me latía con fuerza. Saqué las cosas lentamente y las puse sobre la mesa. Claudia me preguntó de dónde habían salido, pero no supe qué responder. Sentí una especie de mareo, un peso en la cabeza, como si la habitación se hubiera vuelto más pequeña. De pronto, el olor a tierra mojada llenó el aire. Era el mismo aroma que había sentido en el cementerio, el mismo que salía del suelo donde estaba aquella tumba sin nombre. Intenté abrir las ventanas, pero el olor no se iba. En ese instante, escuché un ruido suave detrás de mí, como si algo hubiera caído al suelo. Al voltear, vi que una de las velas del altar se había apagado sola, dejando una delgada línea de humo que se elevaba lentamente. Sobre la mesa, el rosario se había movido unos centímetros. No pude seguir fingiendo. Le dije a Claudia que debía volver al cementerio, que había algo allá que necesitaba entender. Ella me pidió que esperara, que no era buena idea ir de noche, pero yo ya no podía pensar con claridad. Tomé una botella de agua y un pedazo de pan del altar, los puse en una bolsa y salí sin mirar atrás. El camino hacia el Panteón de Belén estaba casi desierto. Las calles aún tenían papel picado colgando y velas apagadas en las aceras. No había viento, pero el aire era frío y pesado. Sentía que cada paso me acercaba no solo al cementerio, sino a una verdad que no quería conocer. Cuando crucé la reja, el silencio era absoluto, ni los grillos cantaban. Caminé directamente hacia el rincón donde había encontrado el montículo. En cada paso, el olor a tierra húmeda se hacía más fuerte, casi nauseabundo. Y entonces lo vi: los objetos que habían desaparecido de mi mochila, el rosario, la moneda, la flor, la vela, estaban ahora dispuestos cuidadosamente alrededor de la tumba sin nombre, como si alguien los hubiera colocado allí mientras yo no miraba. Me quedé helado. Sentí un nudo en la garganta, un impulso de llorar sin entender por qué. La linterna del celular iluminó el suelo y noté algo nuevo. Sobre la tierra húmeda, alguien había trazado con pétalos un pequeño círculo, y dentro de él, una huella diminuta, como la marca de un pie de niño. No sé cuánto tiempo me quedé ahí paralizado, pero por primera vez en mi vida supe que había cruzado un límite invisible, uno del que ya no se puede regresar sin pagar un precio. Amanecí con la sensación de no haber dormido en toda la noche. Las imágenes del cementerio se repetían una y otra vez en mi cabeza. La tierra húmeda, el círculo de pétalos, la pequeña huella. A veces, cuando cerraba los ojos, me parecía escuchar de nuevo esa voz infantil pidiendo agua, como un eco atrapado en mis pensamientos. Intenté distraerme con el trabajo, pero no había manera. Todo lo que había vivido la víspera del Día de Muertos me seguía persiguiendo como una sombra invisible. Decidí regresar al panteón esa misma tarde. No quería admitirlo, pero sentía la necesidad de comprobar que todo seguía ahí, que el montículo y los objetos no habían sido producto de mi imaginación. Llevé conmigo una botella de agua fresca y un pedazo de pan de muerto, como si eso pudiera calmar aquello que seguía llamándome. El cielo estaba despejado y el aire tibio. Era difícil creer que el mismo lugar que la noche anterior me había infundido tanto miedo pudiera verse tan tranquilo bajo la luz del día. El guardia del cementerio me saludó distraído. Parecía no reconocerme. Le pregunté si sabía algo sobre una tumba pequeña, sin nombre, en la zona vieja del panteón. Me dijo que no, que en esa parte no había entierros recientes, solo terrenos abandonados y sin registros desde hace décadas. Caminé hasta donde recordaba haber estado. Conté las hileras de lápidas, busqué la cruz de madera, el árbol inclinado, el sendero de piedra. Todo coincidía, hasta que llegué al punto exacto.
Allí no había nada. El suelo estaba parejo, cubierto de hojas secas y pétalos marchitos, ni la cruz, ni el montículo, ni los objetos que había visto la noche anterior. Nada. Me quedé quieto, tratando de orientarme, pensando que tal vez me había confundido de sitio. Pero no. Reconocía cada detalle. Había estado justo allí. Sentí una presión en el pecho. El aire se volvió más denso, y por un instante juraría que el olor a tierra mojada volvió a llenarlo todo. Bajé la mirada y noté algo en el suelo. Una huella pequeña, apenas marcada en el barro seco. La misma forma diminuta, casi perfecta, como la que había visto dentro del círculo de pétalos. Me arrodillé y la toqué. Estaba fría, más fría que el resto de la tierra. No sé cuánto tiempo pasé ahí observando ese punto vacío. Sentí una mezcla de tristeza y alivio, como si algo se hubiera cerrado sin que yo lo entendiera del todo. Dejé la botella de agua y el pan de muerto sobre el suelo, sin decir palabra, y me marché despacio, sin volver la vista atrás. Los días siguientes fueron confusos. En casa todo parecía volver a la normalidad. Claudia me preguntó por qué había regresado al cementerio y le respondí que necesitaba despedirme. No insistió. Los niños seguían jugando. Las velas del altar se habían consumido y el aroma a copal se desvanecía poco a poco. Sin embargo, cada noche, antes de dormir, escuchaba un leve sonido en la casa, como pasos pequeños que se detenían justo frente a mi puerta. Nunca tuve el valor de abrir. Con el tiempo, dejé de oírlos, pero algo dentro de mí cambió. Ya no veo el Día de Muertos de la misma manera. Entendí que no todos los espíritus encuentran descanso, que algunos siguen buscando algo tan simple como un poco de agua o una migaja de pan. A veces, cuando paso frente al Panteón de Belén, siento que alguien me observa desde detrás de la reja. No hay nadie, por supuesto, pero en el silencio, entre el viento y el olor a flores secas, todavía creo escuchar aquella voz infantil, lejana, apenas un susurro, que me recuerda la promesa que nunca hice en voz alta. Nunca olvidar a los que nadie recuerda. Desde entonces, cada año llevo una vela extra al cementerio. No tiene nombre, ni foto, ni altar. Solo una luz encendida junto a la tierra. Es mi manera de agradecer, o de pedir perdón, por aquella noche en que un alma sin descanso me pidió algo tan humano y tan simple, y yo tardé en entenderlo. Porque hay cosas que uno nunca cuenta, pero que se quedan grabadas para siempre, y esa, para mí, fue una de ellas. Hola, soy Edson. Nunca había montado un altar de muertos por mi cuenta. Siempre lo hacía mi mamá en Tlaquepaque, con sus flores de cempasúchil, las velas encendidas desde temprano y ese olor a copal que llenaba toda la casa. Pero este año quise hacerlo yo, aquí en mi departamento en Guadalajara. Tal vez porque sentía que algo me faltaba, o porque, por primera vez desde que murió mi papá, quise sentirme cerca de él sin tener que salir de casa. El 1 de noviembre amaneció nublado, con ese aire húmedo que deja el otoño cuando ya se empieza a enfriar el ambiente. Salí temprano al mercado de Santa Tere y compré flores frescas, papel picado, pan de muerto y unas velas blancas. Al pasar frente a un puesto de espejos, tuve una idea que me pareció buena en ese momento. Quería que las llamas de las velas se reflejaran, que el altar brillara más, que se viera vivo. Compré 3 espejos pequeños, de marco dorado, convencido de que se vería hermoso. Pasé la mañana limpiando y acomodando todo. Extendí una tela bordada que era de mi abuela. Coloqué las fotos de mi papá, de mi abuela y de Toby, nuestro perro. Encendí las velas, puse el pan y un vaso de tequila junto a la foto de mi padre. Todo se veía perfecto, pero cuando empecé a colocar los espejos, algo me llamó la atención. No sabría decir exactamente qué era, pero había algo raro en los reflejos. El movimiento de las llamas parecía más lento, o tal vez más profundo, como si dentro del cristal las velas ardieran en otro ritmo. Incluso vi cómo un pétalo de cempasúchil caía en el reflejo,
pero cuando miré la mesa, la flor seguía intacta. Pensé que era la luz. El sol se filtraba por las cortinas beige y tal vez el ángulo del espejo hacía que todo se distorsionara un poco. No quise darle importancia. A fin de cuentas, siempre he tenido buena imaginación, y el cansancio del trabajo no ayudaba. Cuando terminé, apagué las luces del departamento y observé el altar iluminado solo por las velas. El resplandor se multiplicaba en los espejos y por un momento sentí que el lugar respiraba. No era miedo exactamente, sino una sensación extraña, como si la habitación se hubiera llenado de algo que no podía ver. Me quedé sentado un rato, mirando cómo las llamas se reflejaban una y otra vez, hasta formar un túnel de luces en cada espejo. Pensé en mi papá, en lo mucho que le habría gustado verlo, y me convencí de que tal vez su presencia estaba ahí conmigo. Sonreí. Me sentí acompañado. Antes de dormir, tomé unas fotos del altar y las subí a mis redes. Escribí que era el primer altar que hacía solo y que me había quedado bonito. No esperaba nada, solo compartirlo. Sin embargo, mientras veía las fotos en la pantalla, me pareció notar algo distinto. En una de ellas, detrás de las velas, había un reflejo leve, una sombra borrosa que no reconocí. Supuse que era mi propia silueta o un efecto de la cámara. Borré la imagen sin pensarlo mucho y me acosté. Pero esa noche, mientras las velas seguían encendidas en la sala, sentí algo raro en el aire. Un silencio espeso, como si la casa entera estuviera conteniendo la respiración. Me dije a mí mismo que era solo el primer día, que tal vez, en el fondo, había abierto un espacio que no entendía del todo. Esa noche dormí poco. No era miedo, o al menos eso quise pensar, sino una inquietud que no lograba apagar. Me desperté varias veces, y cada vez que abría los ojos, el resplandor de las velas del altar se colaba desde la sala hasta mi habitación, proyectando sombras alargadas sobre el pasillo. Pensé en levantarme y apagarlas, pero algo me detuvo. Sentía que, si lo hacía, rompería algo que no debía tocar. Cerca de las 3 de la madrugada escuché un ruido leve, como si algo se hubiera movido sobre la mesa. Al principio creí que era el viento. Había dejado una ventana entreabierta, pero cuando salí al pasillo, el aire estaba completamente quieto. La casa entera parecía suspendida. Desde la puerta vi el altar. Las velas seguían encendidas y los espejos reflejaban el fuego con una intensidad casi hipnótica. Me acerqué despacio, sin saber por qué. Fue entonces cuando lo noté. Dentro de los reflejos había algo más. Al principio eran solo formas borrosas, manchas que el parpadeo de las llamas deformaba, pero mientras observaba, las siluetas comenzaron a definirse. Eran figuras humanas, delgadas, casi transparentes, moviéndose despacio detrás del cristal, como si caminaran en un espacio que no era el mío. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Quise acercarme más, pero cada vez que lo hacía las figuras retrocedían, difuminándose hasta desaparecer. Me quedé quieto, con la respiración contenida, esperando que volvieran, y lo hicieron. Una de ellas parecía inclinarse hacia las fotos, otra extendía un brazo como si quisiera tocar las velas. No podía verles el rostro, pero había en esos movimientos algo profundamente triste, casi humano. La forma en que se acercaban y se alejaban me dio la impresión de que intentaban comunicarse. Pero no había sonido alguno, solo el leve chisporroteo de la cera derritiéndose. No supe cuánto tiempo pasé ahí, observando. El silencio era tan pesado que podía escuchar mi propio pulso. En un momento, la llama de una de las velas se alargó y la figura más cercana se disolvió como si el fuego la hubiera absorbido. El aire se volvió frío, helado. Tuve que frotarme los brazos para no temblar. Retrocedí y me senté en el sofá. Desde ahí el altar parecía normal, pero no podía quitarme de la cabeza lo que acababa de ver. Intenté convencerme de que eran reflejos cruzados, un efecto óptico causado por la luz y el cansancio. Aún así no pude volver a dormir. Encendí la televisión solo para escuchar algo, cualquier cosa que rompiera el silencio.
Vi pasar las horas hasta que la luz del amanecer comenzó a colarse por las cortinas. En ese momento, las figuras desaparecieron por completo, como si nunca hubieran estado ahí. Durante el día, traté de continuar con normalidad. Fui a trabajar, respondí correos, almorcé con mis compañeros, pero todo me parecía lejano, sin peso. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba el movimiento lento de esas sombras dentro del espejo, y aunque intentaba convencerme de que había sido un juego de mi mente, en el fondo sabía que no era así. Esa noche, al volver a casa, encontré el altar intacto, todo en su sitio, ninguna vela derretida más de la cuenta, ningún signo de que algo hubiera pasado. Pero bastó con mirar un instante mi reflejo en uno de los espejos para sentir de nuevo esa misma presencia, ese mismo frío. No era imaginación. Lo supe con una certeza que me heló por dentro. Algo me estaba mirando desde el otro lado. El segundo día del altar fue distinto. Desde temprano, la casa se sentía cargada, como si el aire tuviera peso. Encendí las velas de nuevo y me quedé un rato mirando los espejos, intentando entender qué había pasado la noche anterior. No vi nada fuera de lugar, pero tampoco me sentía solo. Había algo que respiraba conmigo, invisible, pendiente de cada movimiento. Intenté distraerme con trabajo, pero cada vez que pasaba frente al altar, mi mirada terminaba atrapada por los reflejos. Era como si los espejos me invitaran a mirarlos, como si supieran que no podría resistirme. Al caer la noche, apagué las luces del departamento. Solo dejé las velas encendidas. El resplandor era tenue, cálido, pero había algo distinto en él. Las llamas parecían moverse al ritmo de mi respiración. Me acerqué lentamente, y fue entonces cuando lo vi. Mi reflejo no me seguía. Al principio creí que era un efecto del ángulo. Me moví a la izquierda, pero el reflejo permaneció quieto, observándome. Luego, sin que yo hiciera nada, su boca se curvó en una sonrisa que no era mía. Una sonrisa lenta, casi burlona. Sentí el corazón golpearme el pecho. Retrocedí un paso, pero el reflejo no me imitó. Al contrario, levantó una mano, como si quisiera tocar el otro lado del cristal. El aire a mi alrededor se volvió más frío, tan frío que podía ver mi propio aliento. Las velas temblaron, y por un momento pensé que se apagarían todas. No pude moverme. Era como si algo me sujetara desde dentro. El reflejo comenzó a gesticular, moviendo los labios como si intentara decir algo, pero no había sonido alguno. Solo su mirada fija, sus labios moviéndose en silencio, y esa sonrisa que se ensanchaba cada vez más. Entonces lo sentí. Una respiración sobre mi cuello, pesada, húmeda, tan cercana que el vello de mi piel se erizó al instante. Giré de golpe, pero no había nadie detrás de mí. Solo el eco de mi propia respiración, entrecortada, y el parpadeo irregular de las velas. Cuando volví a mirar el espejo, mi reflejo estaba otra vez igual que yo, sin sonrisa, sin movimiento, pero algo dentro de mí sabía que no había sido una ilusión. Había una conciencia ahí observándome, jugando conmigo. El frío se extendía por todo el departamento. Fui a la cocina, intentando calmarme, y mientras llenaba un vaso con agua, escuché un pequeño golpeteo detrás de mí. No era fuerte, más bien un toque rítmico, como si alguien estuviera tamborileando con los dedos sobre el vidrio. Cuando regresé a la sala, vi que uno de los espejos tenía una marca, una huella, como de mano, pero invertida del lado del reflejo. Toqué el cristal. Estaba helado. La marca desapareció ante mis ojos. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el sofá, envuelto en una cobija, mirando el altar sin atreverme a parpadear demasiado. No había duda. Algo había cruzado el límite entre lo visible y lo invisible, y yo había sido quien lo había invitado. A veces pensaba en apagar las velas, en cubrir los espejos con una manta, pero algo me detenía, una mezcla de miedo y curiosidad que no podía controlar. Quería entender qué era eso que me miraba, qué buscaba. Sin embargo, cada minuto que pasaba, el aire se volvía más denso, más gélido,
más cargado de una presencia que ya no se escondía. Cuando empezó a amanecer, el reflejo volvió a moverse. Esta vez no sonreía, solo me observaba con una expresión vacía, como si esperara algo de mí. Fue entonces cuando comprendí que esa cosa no se iría sola. Cuando amaneció, la luz entraba tímida por las cortinas y por primera vez en 2 noches pude mirar el altar con tranquilidad. Los espejos ya no reflejaban nada extraño, solo yo, con el rostro cansado y los ojos marcados por la falta de sueño. Sin embargo, noté que algunas velas se habían apagado solas, aunque no había corrientes de aire ni señales de que algo las hubiera tocado. Un escalofrío me recorrió la espalda. No sabía si era por el frío o por lo que había vivido la noche anterior. A mediodía recibí la visita de mi madre. Traía tamales y atole, pero cuando entró y vio los espejos en el altar, su rostro cambió de inmediato. Se quedó unos segundos callada, observando cada detalle, y no dijo nada. Solo me pidió que me sentara mientras ella examinaba el altar con cuidado. Me explicó con su tono firme pero preocupado que los espejos eran portales y que nunca debían colocarse en altares para los muertos, que podían servir de conexión para espíritus que no tenían buenas intenciones, que se quedaban atrapados en ellos o que podían seguirnos hasta nuestro mundo. Mientras hablaba, yo sentía un miedo profundo, mezclado con culpa. Nunca había pensado en eso. Había querido que mi altar se viera bonito, moderno, sin saber que había roto una regla que existía por siglos. Mi madre no esperó discusión. Cubrió los espejos con un paño, apagó las velas restantes y me ayudó a guardar las fotos y las flores. Al hacerlo, sentí que el aire en el departamento cambiaba, se volvió más ligero, menos denso, y por un instante pensé que finalmente había recuperado la tranquilidad. Esa noche dormí en el sofá, lejos del altar, con la manta hasta los hombros. Miraba el rincón donde habían estado los espejos y juré ver, por un segundo, un parpadeo que no era mío. Mi reflejo, quizá, o algo más, no lo sé. Desde entonces no volví a colocar espejos en ningún altar. Mantengo las fotos y las velas, pero los espejos quedan guardados, lejos de cualquier celebración de muertos. Y aunque intento convencerse de que todo terminó, todavía siento de vez en cuando ese frío silencioso y esa presencia que observa desde algún lugar que no alcanzo a ver. Aprendí algo que nunca olvidaré. Hay tradiciones que parecen simples, pero cargan consigo puertas que no debemos abrir sin saber lo que hay detrás. Los espejos, ahora lo sé, no son solo reflejos, son otra forma de ver el mundo, y a veces otra forma de que nos vean a nosotros. Buenas noches, soy Josué. Siempre he sentido que la panadería donde crecí no era solo un lugar de trabajo, sino un refugio lleno de memorias. Mi abuela me enseñó cada movimiento, cada gesto que parece insignificante, pero que en realidad define el pan. Ahora, con 35 años, soy dueño de la misma panadería en Guadalajara, y cada Día de Muertos siento la responsabilidad de mantener viva esa tradición familiar. Comencé la mañana limpiando los mostradores, alineando las bandejas y preparando los ingredientes con cuidado. La harina que utilizo no es cualquiera, viene de un molino local que mi familia ha comprado desde hace generaciones. Mezclé la mantequilla y el azúcar lentamente, como mi abuela me enseñó, hasta lograr esa textura cremosa que sabe a infancia. Mientras lo hacía, sentía un calor familiar que me recordaba los años en que yo, niño, me escondía entre los sacos de harina para ver a mi abuela amasar con tanta dedicación. Hice la mezcla de huevos y agua de azahar con precisión, intentando no perder la paciencia mientras el aroma dulce llenaba la panadería. Me detuve un momento y observé los altares que algunos vecinos ya habían colocado en sus casas, con cempasúchil y velas encendidas, y sentí un pequeño nudo en el estómago. Siempre me ha impresionado cómo en esta ciudad los vivos y los muertos se encuentran por unos días, y cómo un pan simple puede tener tanto significado. Mientras amasaba la masa,
noté un frío repentino que recorrió la espalda. Pensé que era el aire acondicionado o tal vez el cansancio de las primeras horas, pero la sensación era extraña, casi como si alguien me observase. Sacudí la cabeza y me concentré en la receta, formando las clásicas figuras de huesos sobre la masa. Cada pan tenía que ser perfecto, algunos para altares, otros para clientes habituales que venían año tras año. Recordé a mi madre diciéndome que cada pan llevaba un pedacito de nuestra familia y que debía prepararlo con respeto y cuidado. Al colocar los panes en el horno, el aroma de mantequilla, azúcar y flor de azahar se mezclaba con el café recién hecho de la esquina, creando un ambiente que parecía suspendido entre lo cotidiano y lo sagrado. Mientras los veía dorarse lentamente, sentí una especie de calma mezclada con ansiedad. Quería que todo saliera bien, pero había algo en el silencio de la panadería que me hacía mirar cada sombra con más atención de lo normal. Cerré la puerta trasera y revisé que todo estuviera en orden. La calle estaba tranquila, solo algunos pasos lejanos y el murmullo de la ciudad. Aún así, un escalofrío recorrió mi nuca. Intenté ignorarlo, atribuyéndolo al cansancio o al ambiente cargado de aromas dulces y a cempasúchil. Pero esa sensación se quedó conmigo mientras apagaba las luces y caminaba hacia mi casa, dejando los panes listos para que el Día de Muertos los recibiera con toda la solemnidad que merecían. Esa noche, mientras me acostaba, no podía dejar de pensar en cada pan, en cada cliente que llegaría, y en el peso de mantener viva una tradición que había definido mi vida. No sabía que algunos de esos panes estaban a punto de mostrarme algo que nunca había imaginado, algo que cambiaría la forma en que veía mi panadería y tal vez mi propia familia. Esa noche, después de cerrar la panadería, no pude dormir. Una sensación de inquietud se apoderó de mí, una mezcla de cansancio y nerviosismo que no podía explicar. Me levanté varias veces para revisar la panadería desde la ventana de mi casa y todo parecía normal. La calle tranquila, las luces de la esquina parpadeando y un olor dulce que aún flotaba en el aire como un recuerdo de los panes recién horneados. Al día siguiente, al abrir la puerta de la panadería, noté algo extraño. Algunos de los panes que había dejado cuidadosamente sobre las bandejas habían cambiado de lugar. No mucho, apenas lo suficiente para que yo lo notara. Un pan estaba sobre el mostrador cuando antes estaba en la repisa. Otro se encontraba apoyado contra el horno. Me quedé inmóvil, repasando en mi mente cómo podría haber pasado. La puerta estaba cerrada. No había nadie más que pudiera entrar. Mientras me acercaba al horno para revisar la temperatura, sentí un calor inusual, pero los panes que tocaba estaban fríos. Algunos tenían pequeñas partes quemadas, como si se hubieran cocido de manera desigual o alguien los hubiera expuesto al fuego por un instante. Intenté racionalizarlo. Tal vez la levadura o el horno tenían algún defecto, alguna corriente de aire, algún detalle que yo había pasado por alto. Sin embargo, mi instinto me decía que había algo más. Mientras limpiaba la mesa y acomodaba los panes nuevamente, sentí una presencia detrás de mí. Era difícil de describir. Más que un ruido o una sombra concreta, era como si alguien respirara suavemente en el aire frío de la panadería. Cada crujido de la madera bajo mis pies me hacía girar, pero no había nadie. Intenté concentrarme en mi trabajo, amasando un nuevo lote de pan de muerto, tratando de que mis manos y pensamientos se mantuvieran ocupados. Al caer la tarde, la sensación se intensificó. El horno parecía encenderse solo por unos segundos y apagarse después, y los panes que habían estado perfectamente dorados ahora se veían distintos, algunas partes ennegrecidas, otras extrañamente húmedas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y por primera vez sentí miedo de estar solo en la panadería. Cada sombra parecía moverse ligeramente, y cada sonido normal, el goteo de agua, el viento por la puerta, me parecía distinto, como si fuera un mensaje que no podía descifrar. Intenté dormir de nuevo esa noche, pero cada vez que cerraba los ojos, recordaba la imagen de los panes moviéndose y cambiando frente a mí. Era como si me estuvieran observando,
evaluando cada movimiento. La idea de que algo sobrenatural pudiera estar vinculado a los panes de mi familia me resultaba imposible de aceptar, pero no podía ignorar lo que mis sentidos me mostraban. Me desperté varias veces en la madrugada, pensando en cómo explicarle esto a alguien, y me sentí ridículo por temerle a lo que debería ser un simple pan de muerto. Aún así, cada vez que cerraba la puerta de la panadería, un escalofrío me recorría la espalda. Algo en el aire me decía que esta tradición, que había sido mi orgullo durante tantos años, ahora estaba jugando con mi mente o con algo más que yo no podía comprender. Hubo un hecho en particular de ese Día de Muertos que me marcó. No me ocurrió exactamente a mí, sino a Iracema, una clienta que siempre compraba mis panes, especialmente en esta época del año. Conocía a Iracema desde hacía varios años. Era una de esas clientas que siempre llegaban con la misma rutina. Compraba pan de muerto días antes del Día de Muertos, seleccionaba con cuidado las piezas que llevaría para su altar y siempre me agradecía con una sonrisa tranquila. Nunca hablábamos mucho, pero yo sabía que confiaba en que yo mantuviera la receta de mi familia intacta, y eso me llenaba de orgullo. Ese año, como de costumbre, llegó a la panadería unos días antes del feriado. Entró con su bolsa de tela y me dijo, sin palabras directas, que volvería después para comprar más panes. Observé cómo tomaba cada pieza con cuidado, casi reverenciando la forma de los huesos de azúcar y la masa dorada. Al salir, sentí un nudo en el estómago que no supe explicar. Era la misma sensación de los últimos días, esa mezcla de orgullo y una inquietud sutil, como si algo en el aire cambiara cuando ella se iba. Pero luego vinieron las horas y los días, y Iracema nunca regresó. Al principio pensé que se había retrasado o que había surgido algún imprevisto, pero pronto comencé a escuchar comentarios de vecinos. No la habían visto salir de su casa, ni caminar por las calles cercanas. El miedo comenzó a instalarse en mí lentamente, acompañado de los pequeños incidentes dentro de la panadería. La campana de la puerta sonaba sola. Las bandejas de pan se movían de lugar y un olor extraño, mezcla de pan dulce y humo, permanecía en el aire aunque todo estaba apagado. Fue entonces cuando entró una clienta mayor que conocía a Iracema, acompañada de su nieta. La señora estaba visiblemente afectada y me contó Iracema Diese que había tenido un sueño aterrador. Después de probar un pedacito del pan de muerto, vio a su abuela fallecida de pie al pie de su cama, mirándola en silencio. La nieta da clienta observaba con ojos grandes y llenos de miedo, y yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La conexión entre la historia de la señora y la ausencia de Iracema me hizo sentir que algo estaba fuera de lugar, algo que no podía explicar racionalmente. Durante los días siguientes, la panadería se volvió un lugar cada vez más inquietante. Los panes se movían ligeramente de lugar, algunos con bordes quemados o húmedos donde antes estaban perfectos. Las sombras parecían alargarse de manera extraña y cada crujido del piso o del mobiliario me hacía girar la cabeza, esperando encontrar a alguien que nunca estaba allí. Sentía la mirada de algo invisible sobre mí, evaluando cada movimiento que hacía mientras trabajaba con los panes. Nunca me había sentido tan vulnerable en mi propia panadería. Lo que antes era orgullo por mantener la tradición familiar, ahora se mezclaba con miedo y culpa. Me preguntaba si algo en los panes había cambiado, si la receta había abierto una puerta que yo no debía. Cada aroma, cada movimiento de la masa, parecía tener vida propia. Esa noche, cuando cerré la puerta y caminé hacia mi casa, supe que nada volvería a ser igual. La desaparición de Iracema y los signos inexplicables en la panadería me habían marcado de manera irreversible. La mañana siguiente al Día de Muertos empezó aparentemente como cualquier otra. La luz del sol entraba por las ventanas de la panadería, iluminando los estantes con los panes recién horneados. Los clientes llegaban poco a poco, comprando sus panes de muerto y felicitándome por mantener la tradición familiar. Todo parecía normal, pero algo estaba fuera de lugar. Aun cuando no había fuego encendido, el olor a pan quemado permanecía en el aire, un aroma penetrante que se mezclaba con el perfume de cempasúchil que traían los altares de la calle,
Respirar profundamente me provocaba un escalofrío. Cada bocanada me recordaba la sensación de las últimas noches, de los panes moviéndose solos y de la ausencia inexplicable de Iracema. Cuando comencé a barrer el piso, algo me hizo detenerme. Entre las migas de pan que se habían esparcido durante la jornada, se formaban palabras. Al principio no quise creerlo. Pensé que mi mente estaba jugando conmigo por el cansancio y el estrés, pero al acercarme, la frase quedó clara. No olvides. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sentí una mezcla de miedo, respeto y una extraña reverencia. Era como si alguien o algo estuviera dejando un mensaje directo para mí, recordándome que lo ocurrido no debía ser ignorado. Recorrí la panadería con cautela, revisando cada estante, cada bandeja, cada rincón. Todo estaba en silencio, salvo el murmullo lejano de la ciudad que empezaba a despertar. Sin embargo, la sensación de presencia persistía, como si los panes que había amasado con tanto cuidado contuvieran más que masa y azúcar, algo intangible, ligado a la memoria de los muertos y a la tradición que yo creía conocer completamente. Sentado detrás del mostrador, observé los panes, los estantes, las sombras que ahora parecían más densas. No había explicaciones lógicas, pero tampoco podía negar lo que veía y sentía. Había aprendido que algunas cosas en este mundo, sobre todo en Guadalajara durante el Día de Muertos, no se explican, se perciben, y que ciertos ritos, ciertos panes, pueden ser portales que conectan a los vivos con lo que dejamos atrás. Ese día entendí, con una mezcla de miedo y respeto, que la tradición no es solo una costumbre, es un vínculo vivo, un recordatorio de que los muertos siempre están cerca, observando, y que hay cosas que no se deben olvidar. Las palabras formadas por las migas de pan quedaron grabadas en mi memoria. No olvides. Y aunque la panadería parecía normal, yo sabía que algo había cambiado para siempre, que nunca volvería a ver mis panes de la misma manera.